Hola, hola estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy Ciencias Políticas, grado décimo y nuestro segundo tema, la Constitución. Comencemos. ¿Qué es una constitución? A ver, partamos de esta primera idea. Todo buen régimen democrático y todo sistema constitucional político se rige bajo una serie de lineamientos llamada la Constitución. La Constitución es la carta magna, es una carta de navegación por excelencia, es la madre de todas las leyes, porque recuerden que de la Constitución se sacan las leyes, ¿correcto? Así que vamos a comenzar y vamos a seguir con esta idea de lo que es la Constitución. En la Constitución, vuelvo insisto, aparecen todas esas normas que nos rigen, nuestros principios, nuestros derechos, nuestra identidad y la forma como es que las tres ramas del poder público que hablamos en la clase anterior se fundamentan, se operacionalizan, se desarrollan, se desempeñan como tal. Recordemos que nosotros tenemos nuestra constitución, la Constitución de Colombia, que es muy importante como nuestra insignia como colombianos, ¿ok? Esto es constitución, esto es la constitución. Se preguntarán de dónde vendrá la palabra constitución o históricamente de dónde viene la palabra constitución. La constitución, digamos así, el primer intento que hubo de una constitución en el mundo fue en la Edad Media, con el rey de Inglaterra Juan I, que estableció un acuerdo junto con sus súbditos de que las leyes deben ser igualitarias para tanto monarcas como para el pueblo. Ese fue, digámoslo así, el primer estatuto constitucional que hubo en la historia en Inglaterra en la Edad Media. Ahora vamos a hablar de nuestra amada Constitución, algo que tenemos que defender. Colombia en su historia desde 1810, cuando la Nueva Granada en ese entonces fue ya independiente, el primer intento que tuvo independencia de España. Desde ese año 1810 ha tenido una serie de constituciones, algunas constituciones de orden centralista, otras federalistas, otras liberales, otras conservadoras. Colombia ha tenido con esta constitución 10 constituciones, imagínense, 10 constituciones, 10 intentos de constitución. Pero entonces vamos a hablar de las dos más populares. Primero la constitución de 1886, que casi, o sea, duró alrededor de casi 100 años, imagínense, 100 años, en donde esta constitución se estipula primero que existía solo una religión, que era la religión representativa, la católica, y que desde ese año, en 1886, Colombia ya pasa a ser república. Ahí donde empezaron a escucharse las primeras notas del himno nacional creadas por Rafael Núñez, que fue el que empezó a desarrollar y concluir, por así decirlo, esta constitución que casi dura 100 años. Después de eso, después de pasar tanto tiempo, ya en la década de los 80, ya comenzando la década de los 90, el pueblo se da cuenta de que ya una constitución de 1886 ya era demasiado obsoleta, que ya era necesario hacer un cambio de constitución. Imagínense, ya estaban en una época más moderna, por así decirlo. Así que los estudiantes de Colombia en la década del 90 tomaron la decisión de ejecutar un plebiscito con la séptima papeleta, cuyo objetivo era, en cierta forma, decirle al gobierno: hombre, tenemos que cambiar nuestra constitución porque ya es demasiadamente obsoleta. Y el resultado de ese plebiscito fue nuestra famosa constitución del 91, que todavía sigue en vigencia, que fue una coalición, una unión de pensamientos conservadores, liberales y la parte del el M19, que eran otros grupos que también querían poner su granito de arena para esta nueva constitución. Hay que tener en cuenta que la constitución del 91
le da la oportunidad a la persona de la libertad de cultos, libertad de la expresión personal y sobre todo es una constitución bastante pluralista donde se respeta el pensamiento de la otra persona. Hay que tener en cuenta eso, entre muchas otras cosas. Y que repito nuevamente, de esta constitución es de donde se fabrican las leyes que fundamentan nuestra nación, que esas leyes son evolutivas, no son estáticas, cada año hay que cambiarlas según el momento y la coyuntura o el contexto histórico, muchachos. Así que, muchachos, esto fue Constitución, así que nos vemos la próxima clase. Chao, chao.